Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar. Conectando con diversos actores de la sociedad interesados en el devenir social, buscando contribuir a la construcción de una democracia sólida y fuerte, que nos incluya a todos y aborde todos los temas. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Habitemos la Democracia. Hoy con dos amigos vamos a tratar de hacernos preguntas y con suerte encontrar algunas respuestas sobre la relación de la democracia con el periodismo, del periodismo con la sociedad, con las empresas que llevan adelante los emprendimientos. Y bueno, nos acompaña Evelyn Arach. Evelyn es una periodista reconocida de nuestra ciudad, trabajó en distintos medios, gráficos, radiales, televisivos, es escritora, ha escrito libros Fuera de Cámara y Crónicas de la Calle, y también fue distinguida, entre otras cosas, y entre otros premios, con el premio Juana Manso por su trabajo en el periodismo con perspectiva de género. Y el otro invitado es Damián Schwartzstein. Damián también es escritor, además de periodista. Escribió un libro que, confieso, no leí. Para la próxima vez que nos encontremos lo voy a leer. No sabes lo que te perdiste, yo sí lo leí. Yo también leí el de Evelyn. Ustedes hicieron, pero tuyo no leí nada. Ustedes hicieron la tarea. Bueno, yo voy a escribir un libro solo para que lo puedan leer. Escribió el libro Vladimir Valparaíso. Recordábamos recién que hace 20 años nos encontramos en la calle circunstancialmente, y Damián me contaba que estaba en el armado de lo que fue y es hoy Rosario 3, donde sigue trabajando. Y bueno, la verdad que es un gusto, porque de todos los episodios que venimos desarrollando, siempre estuvo flotando con la idea de profundizar y de ver qué nos pasa. Nosotros partimos de una premisa, y ahí va el nombre de nuestro podcast, que los problemas que tiene nuestra democracia, lejos de solucionarse con emergentes totalitarios o fascistas, se solucionan con más democracia, y por eso decimos que hay que habitar la democracia, que hay que apropiarse. Arrancamos, la idea no es hacer preguntas, sino que podamos entre los tres conversar, más allá de algún disparador. Y en ese sentido digo, ¿cómo califican hoy o cómo ven hoy al periodismo en términos generales? Evelyn. La señora. ¿Yo primero? No, como quieras. Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia, ¿no? En primer lugar, creo que todos los periodistas, los comunicadores, debemos hacernos permanentemente una autocrítica para ver qué tanto estamos garantizando a través de la visibilización los derechos que deben ser ejercidos en democracia. Pero también a veces el común de la sociedad a veces suele, y en esto Damián vos me dirás, no diferenciar del todo los medios de comunicación con los trabajadores de prensa. Uh-huh. Los medios de comunicación tienen sus intereses, tienen sus negocios, tienen sus aspiraciones, que muchas veces están muy lejos de los trabajadores de prensa que estamos en el mismo medio de comunicación, ¿no? Entonces, uno a la hora de ejercer el periodismo se encuentra con esta cuestión, que vos podés tener las mejores fuentes, podés tener la visión más democrática, pero esto tiene que estar respaldado por el medio de comunicación en el que está, y esto es algo que no le pasa a todos los periodistas. Entonces, sería injusto calificar al periodismo por igual. Cada uno tiene sus circunstancias y creo que lo ejerce con la mayor pasión y con la mayor rigurosidad dentro de esas circunstancias. No sé qué pensás, Damián. Me parece interesante esto que haces de la diferenciación de empresas o de medios y periodistas. En un sentido, para terminar de explicar eso con lo que acuerdo, es como una relación cualquiera entre una empresa y un trabajador. Los intereses de la empresa y del trabajador no siempre son los mismos, muchas veces no lo son. Hay en general una disputa, en términos económicos en general. En el caso de nuestro trabajo también, además de esa disputa que también existe en términos económicos, hay una disputa en términos de sentido, ¿no? Claro. En términos de contenido. Y después,
con respecto a la idea de cómo está el periodismo en general, y tomando un poco la idea de que el podcast habla de cómo habitar la democracia, no cómo evitar la democracia, que es lo que por ahí algunos pueden querer y están intentando en estos momentos. Hay que pensar el periodismo también como el periodismo, el sistema de medios, digamos, ya ahí todo junto, como casi como una institución, digamos, de la democracia. El periodismo tiene, para que haya democracia real, se necesita un periodismo independiente. Sí, es decir, para que haya una buena calidad democrática se necesita una buena, una buena calidad en el sentido de independencia del periodismo. Y en ese sentido hay que decir que estamos en crisis como el resto de las instituciones de la democracia. Sin duda, sin duda. Entonces, eso me parece que estamos en una crisis muy grave, que por momentos parece terminal, como pasa con el sistema democrático en general. Sí, y también aporto esto de que en esta confusión de los roles de los periodistas, el periodismo viene a incomodar, porque justamente como viene a incomodar, puede ejercer su rol y ser esta pata clave junto a los otros tres poderes, ¿no? Que son el judicial, el legislativo, el ejecutivo. En la medida en que cuestiona estos tres poderes, se ejerce bien. Pero claro, a veces los gobiernos que asumen confunden el rol del periodista, que está para cuestionar, para incomodar, pero no porque sí, para incomodar, para que esa pregunta incómoda lleve al dirigente a buscar una respuesta, un mejor ejercicio de la democracia. Lo confunden con aquellos a quienes le pagan para que hagan prensas y gacetilla, que no es lo mismo, digo. Bueno, tiene que ver, para mí tiene que ver lo mismo, o sea, es la crisis del sistema en general también, ¿no? Porque hoy, en un sistema en crisis, y el dinero pasa a ser un valor determinante. Y la verdad es que a mí, por un lado me parece, entre comillas, natural, no digo bueno, pero natural. El dirigente quiere que hablen bien de él, y no soporta que hablen mal de él, y lo sufrimos. Pero también lo que pasa es la debilidad del sistema periodístico para no ser tan pauta dependiente. Claro, digamos, ¿no? Es decir, hoy la pauta es tan determinante para que los medios subsistan, y la fuente de trabajo de nosotros los periodistas también subsistan, que termina pasando esto que dice Evelyn, es decir, un gobernante que no acepta crítica puede condicionar con la pauta los contenidos de un periodismo que ya no es independiente, por lo tanto ya no le sirve a la democracia. Claro, yo pensaba, porque esto que vos decís, Damián, lo que dice Eve también, es real, digamos, el nivel, yo lo pongo en el plano donde más me he movido en estos últimos 40 años, que son los partidos políticos, y es catastrófico, digamos, lo que eran los partidos totalmente a lo que representan otras hoy, instituciones de la democracia. Claro, digamos. No, pero iba esto del periodismo, el cuarto poder. Yo creo que el periodismo, vamos a dejar el periodismo, como decís vos, independiente, más allá que sabemos todos los condicionantes que puedan tener, y la distinción que hacíamos recién, que hacían ustedes, entre empresa y el periodista o la periodista. Hay un rol de la sociedad para con la dirigencia, que yo creo que intermedian los periodistas, que es ineludible, que no lo puede hacer nadie más, que es el rol de fiscalización sobre el dirigente. Como el dirigente no se puede fiscalizar a sí mismo, ni su propio partido, lo tiene que hacer la ciudadanía y en todo caso el periodismo como intermediador de esa situación. Porque como también, factor de visibilización, como decía antes. Claro, y yo creo que eso, si en algún momento maduramos como democracia y cada institución se va recomponiendo, lejos de ser visto como una amenaza, tiene que ser visto como algo que te mejore como dirigente o como gestión o como lo que vos lleves adelante. Ahora, la pregunta es, con la irrupción de las redes, esta posibilidad de democratización de la información, ¿es real o también quedamos en manos de 4 o 5 muchachos que son los dueños de las redes a su vez? Bueno, es decir, hoy es todo tan complejo y está todo tan en transformación que es difícil hacer una afirmación tajante. Yo creo que es real, en un sentido. En el sentido de que las redes permitieron que cualquiera emita, las redes permitieron que existan medios independientes.
Es decir, que existan medios no tradicionales. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo acá, sin las redes, no tendría poder de difusión. De hecho, vos esto lo colgás en YouTube. YouTube es una red social. También, ¿no? Y después lo vas a distribuir por WhatsApp y por Twitter y por Facebook o por donde sea. Tu canal de difusión son las redes. Y esto es un medio independiente, digamos. Y muy independiente de lo que sería el gran sistema de medios masivos. Entonces, sí, las redes, eso lo permiten las redes. Al mismo tiempo, las redes lo que no hicieron es mejorar la calidad de la conversación democrática, digamos, ¿no? Sí, porque casi te diría el contrario. Claro, todo lo contrario, meten ruido, son espacios donde habitan los discursos de odio, donde circulan hoy con mucha fuerza la fake news, nada le hace más daño al periodismo que la fake news. Entonces, las redes es como una herramienta que es súper valiosa, pero está usada como un montón de herramientas valiosas para el mal. Sí, coincido con él, digamos, es una realidad. Existen y creo que lo mejor podemos hacer los periodistas es amigarnos. Muchas veces nos enteramos de cosas por redes y muchas veces nos enteramos de cosas por medios independientes y en mi rol como productor y seguramente también hará lo suyo también es, vos conseguiste esta historia, qué bueno, me facilitas el contacto, yo te arrobo porque vos hiciste tu parte, vos buscaste la historia, vos la encontraste, yo te voy a robar, pero me interesa masificarla. Digo, animarnos a eso está genial, que los medios independientes existan está genial, pero los periodistas cuando hacemos un análisis, cuando escribimos una nota, firmamos, ponemos la cara, las redes permiten que cualquiera diga cualquier cosa, que se inunda el mundo de fake news, como dice Damián, de una manera muy cobarde, ¿no? Hay un troll atrás que tiene una identidad falsa, que dice cualquier cosa, que piensa en desestabilizar la democracia. De hecho, yo miraba el otro día, FOPEA, que es el Foro del Periodismo Argentino, había contabilizado al 3 de junio, que es el Día del Periodista, 125 ataques del presidente a la prensa. Y esto es reproducido por las redes cobardes, digamos, de gente que no da la cara. Entonces creo que ahí también hay una diferenciación. Lamentablemente aporta fuentes, sí, pero aporta mucha confusión y mucho ruido. Coincido en eso con Damián. Sí, qué fuerte, y cómo también yo creo que el deterioro del sistema hace que nos vayamos acostumbrando, naturalizando algunas cuestiones, porque yo no tenía la cifra hasta que diste vos de los ataques del presidente, pero que un presidente de la nación diga lo que dice. No odiamos suficiente a los periodistas. Claro, de los periodistas. Lo que diga, aunque diga de cualquier persona. No odiamos alguien que dice, no odiamos lo suficiente. A la miércoles. Porque el odio es muerte. Claro. ¿Cómo sería odiar lo suficiente? Es tremendo. ¿Y por qué llegamos a eso? Bueno, ¿por qué llegamos a que un montón? Quizás nosotros te lo deberíamos preguntar a vos, porque llegamos a eso. Yo creo que por un montón de razones. Claro, porque la dirigencia política tiene, a mi criterio, muchísima mayor responsabilidad, sí. Sí, seguro. Porque un poco, ahí vuelvo a lo de, es decir, ¿los medios han operado para que lleguemos a esto? Sí, también, por sus intereses económicos, como planteaba Evelyn antes. Es decir, eso no es eso no es hacer periodismo, pero sí los medios hacen política, digamos, y operan políticamente porque operan económicamente y porque la política se ha vuelto un gran negocio, digamos. Pero la dirigencia política y la democracia en sí, esta democracia que queremos habitar y mejorar, lamentablemente en los 42 va a ser, 42 años que llevamos a este proceso democrático, lo que nos hizo es mejorar la vida de los argentinos, digamos. Es decir, no, yo creo, Damián, para la vida material, digamos, para darte, ¿no? La calidad de vida de los argentinos, yo creo que sí la mejoró. Es así. Es decir, porque es que cuando hablamos de calidad de vida, los derechos económicos son los que no han llegado. Exacto, pero la calidad de vida sí la mejoró, pero la verdad es que, como decía, ¿quién era el que decía? Pugliese, el que la víscera más... Osvaldo, el ministro. El ministro Juan Carlos Pugliese. La víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. ¿Viste? No, eso lo decía Perón. Él lo que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Ahí está, me confundí. Pero más o menos empiezan todos con P. Perón, Pugliese... bolsillo, digamos, apunta a lo mismo. Bolsillo. Yo lo que creo es que, un poco lo he dicho en otros podcasts, cuando Alfonsín decía con la democracia se come, se educa y se cura,
Era un eslogan de campaña, pero lo que él y nosotros como generación interpretábamos era que con el transcurso de la democracia el sistema se purificaba, mejoraba y se garantizaban Para esos mí derechos. eso no era un eslogan de campaña. Para mí eso, se come, se cura y se educa, es el mito fundacional de la democracia argentina. Ujú. Y justamente es el mito fundacional incumplido. Es que es incumplido porque para mí, contestándote a vos, no es solamente con el transcurrir de la democracia. Eso es un presupuesto que, obviamente, si no hay democracia, todo lo demás no pasa. Pero no es solamente con el transcurrir del tiempo. Y ahí sí hay en los partidos políticos un déficit muy grande, en la generación de dirigentes hay un déficit muy grande. Nunca discutimos cómo se financian las campañas políticas de verdad, y ese es un problema grave a la hora de poder discutir políticas y cómo se definen elecciones. Después tenemos el fenómeno también de los colegas de ustedes derivados en dirigentes políticos por simplemente, más allá de la valoración que cada uno puede hacer de cada uno. Ahí déjame hacerte Sí. 2 preguntas, ¿no? Sí. Porque en eso creo que tampoco está bueno meter a todo el mundo en Sí. la misma bolsa. Hay gente que toda la vida, y lo hemos sabido con Damián, ha tenido una especie de militancia, a lo Sí. mejor por fuera del periodismo, y que cuando le llegó cierto momento pudo hacer de la militancia un lugar fructífero presentándose una campaña. Sí. Y hay gente que nunca ha militado en ningún lado y de golpe Sí, sí. apareció en un afiche con una idea que ni siquiera era propia. Entonces, ahí hay 2 preguntas. Digo, uno, primero, ¿qué pasa en los medios de comunicación que los periodistas, me hago cargo, estamos tan precarizados que vienen a ofrecernos, porque el día que vos ejercés un rol político, dejás para siempre el periodismo, que es un amor eterno, digo. El que renuncia al periodismo, renuncia a un amor eterno. Renuncia a una vocación. A una vocación. Digo, ¿qué tan precarizado estamos para que eso pase cada vez más? Y sea una oferta no ya para el que está Sí, que culminando su carrera periodística. Ser candidato a concejal se convierte en una oferta irrechazable. Exactamente, Claro, sí. digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Ujú. Y lo otro también, ¿qué está pasando con los dirigentes políticos? Que la cara y la credibilidad de un periodista se vuelve mucho más factible y rinde Sí, mucho más atractiva en términos electorales, que lo sí, que pueda sí. decir un dirigente político que viene militando hace muchos años. Digo, ahí, como decía Damián, hay, no sé si 2 instituciones, pero 2 cuestiones que están muy flojas. No, eso yo lo comparto y más te digo, cuando yo empecé a militar en el 84, entraba alguien a una reunión y me decía, mira, este señor hace 40 años que milita, y vos decía, era un prócer. Sí. Era un prócer. Cuando yo digo, hace 42 años que milito, y te miran como diciendo, ¿Y de qué vivís? laburar alguna vez, Laburar. agarrar una pala. Claro. Entonces, Sí. eso pero es lineal, es tal cual. Entonces, obvio, hay un deterioro donde los que hacemos política tenemos más o menos responsabilidades, no toda la misma, pero la tenemos. Y también yo creo que el sistema, los factores de poder real que hay en el país, fueron utilizando distintas piezas para lo que antes a lo mejor conseguían a través de una dictadura o a través de imposición, fueron trabajando para debilitar algunos espacios, porque en democracia el único poder real es el poder democrático. El poder democrático es gente organizada. Claro, Y es interesante lo que decís, Sí. porque coincido con el diagnóstico, ¿no? Es decir, los medios en sus momentos fueron actores, digamos, activos de los golpes de Estado, ¿no? Cuando acá había golpes de Estado, había como breves interregnios democráticos Sí. entre golpes de Estado, los medios de comunicación, y nosotros la última experiencia es la del 76, digamos, el último golpe en el inicio de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Los medios fueron actores fundamentales en el golpe e incluso en el sostén Tal cual. de la dictadura. Sin margen hoy con el partido militar disuelto y sin margen para militar golpes de Estado, lo que militan son democracia de baja intensidad. Correcto. Digamos. Sí, yo débiles, creo democracias eso. débiles Claro. que a la hora de ejercer derechos en lo factible y en lo real, eso a veces retrocede en lugar de avanzar, ¿no? Incluso cuando los medios, qué sé yo, digo, hablo de la ley de discapacidad y la ley de darle financiamiento a las universidades, por citar 2 cosas bastante vigentes. Digo, la gente marchó, los medios nos hicimos ecos, muchas redes hicieron ecos, se aprobó una ley porque hubo una presión social tremenda y así todo el sistema habilitó
que haya un veto, ¿no? Entonces, bueno, digo, en esa cuestión es como que hay como una batalla permanente para que esos derechos que hacemos visible y que la gente hace visible sean puestos en práctica, ¿no? Como que ahora se volvió un poco más difícil todavía. Sí, porque se van rompiendo algunas cosas que antes decían, no, esto no va a pasar, ahora pasan. Bueno, lo que está pasando con la influencia del gobierno norteamericano, es decir, estamos a punto de convertirnos en un estado más de Estados Unidos, digamos, con una lógica así. De Washington digita nuestra política económica, es decir, imaginar un momento peor es de la democracia. Es decir, Sí, lo único sí. que puedo decir como imaginar un momento peor es la dictadura a este momento de la democracia. Sí, sí. Yo lo que creo, lo que decías vos, Eve, se pasa una nueva frontera porque no solo se veta, sino que se rechaza el veto y el presidente dice, bueno, manda, dígame el Congreso cómo lo voy a financiar. Exacto, ¿con qué fondos? Un gobierno que hace 2 años que no tiene presupuesto y mete y saca partida como quiere. O sea, la hipocresía es absoluta y es algo que Pero esa claramente hipocresía es inconstitucional. También ahí hay algo a observar. O sea, hablemos de la gente que quiere la democracia de buena leche, es decir, sí. estos tipos que nos gobiernan hoy, bancados por los empresarios que están bancados, o ahora ya no están bancados, si es verdad que el Círculo Rojo lo está Soltando. le está soltando la mano, pero igualmente la opción que va al futuro apoya el Círculo Rojo es siempre la misma. va a ir por el mismo lado. No son tipos que creen en la democracia, digamos, ¿no? Son tipos para los cuales la democracia no es un negocio. No es un valor. Eso, no es un valor y no es un negocio. Entonces, Sí. o es un negocio. O sea, están es decir, cohabitan la democracia en tanto y en cuanto puedan hacer su negocio, que es Claro. administrar el poder, digamos, Sí. ¿no? Y terminan debilitando esa democracia. Entonces es una democracia Totalmente. aparente, de títere. Una democracia de mierda. Eso, Sí. bueno. ¿No? Pero Lo dijo el nunca habíamos señor. llegado a una conclusión tan categórica, pero... pero bueno, porque estamos en el No, peor no, momento. pero ¿sabes qué? Y como comunicadores, perdón, Sí, sí. lo sufrimos, ¿no? También lo sufrimos. Claro. Lo decimos desde ese lugar. No, lo pero decimos, no. claro, desde un lugar donde la función que ejercemos supuestamente en favor de la democracia está absolutamente condicionada. No, pero yo lo digo también, yo creo en la militancia política, creo en la actividad política y creo que esto de alguna manera hay que regenerarlo para que pueda realmente, para que se pueda pensar. Pero yo quiero volver Sí, ahí a algo, sí. porque entonces, bueno, la verdad es que yo quiero la democracia, es decir, yo quiero una buena democracia y Evelyn está diciendo Por lo supuesto mismo, que también. y compartimos con un montón de dirigencia política a la que conocemos en gran parte, que también sabemos que quiere una buena democracia, pero esa dirigencia política, cuando ha ejercido funciones de gobierno, también ha errado el camino de cómo cumplir eso. Te doy un caso que es decir, discutamos el Sí. Estado. Es decir, Sí, correcto. es decir, le dejamos a la derecha y le dejamos a Milei que él nos diga que tenemos que discutir el Estado y hace que lo discutamos en los términos de él. Que él impone, Y sí. es porque nosotros no discutimos el Estado, nosotros solamente pensamos que, es decir, nos equivocamos mucho con el Estado. No sé, lo vimos como dador de empleo, lo vimos como dador de pauta, lo vimos, es decir, como... Y bueno, pero la verdad es que nunca... Y la sustentabilidad del Estado resulta que solamente es una cosa que solamente sostiene la derecha. Bueno, la verdad es que para que no vuelvan a repetirse situaciones como esta, cuando el poder democrático real recupere el poder político en este país, a mí me gustaría que sean responsables con el pensamiento del Estado, digamos, con el diseño del Estado. Sí, lo que pasa, yo estoy de acuerdo, pasa que, entre otras cosas, esta situación hizo que se perdiera una herramienta que es fundamental para llegar a esto que vos decís, que es esto, sentarse a debatir, a dialogar, a discutir, que antes, de que si uno lo piensa, no sé, cuando fue Semana Santa y el apoyo de los gobernadores de la renovación peronista, Alfonsín, o cuando era, no sé, los grupos del FRENAPO, instancia donde dirigencia política, sindical, hasta empresarial, me acuerdo a PYME, bueno, Federación Agraria, nos sentábamos en grandes asambleas y pensábamos un país, por supuesto con discrepancia, pero se pensaba.
el mayor daño que sufrimos hoy es que, esto que decía un poco antes, hoy el error mío se justifica en el error del otro, que es mayor todavía. Y eso me da luz verde para seguir. La acumulación política mía es solamente condiciendo a que él es un inútil, a que él es un ladrón. Nunca discutir sobre propuestas. Sí, estamos en una campaña que es toda negativa, por ejemplo, en este momento. Bueno, la campaña electoral actual es toda negativa. Sí, es la campaña del odio, pero yo me parece que lo que dicen los dos de acuerdo totalmente, es necesario la autocrítica. Digamos. También, la autocrítica también, es no tirar la pelota para el otro lado. A ver, el malo hoy es aquel y mañana es... No, a ver, nadie es malo. Y bueno, vamos a discutir qué nos pasa, qué hicimos mal. Y creo que ahí hay una capacidad autocrítica muy floja de la dirigencia política, como también pudiera haberla de los medios de comunicación también. Ni hablar. ¿No? Digo, la autocrítica es fundamental en la vida de uno para poder modificar las cosas que para tenemos mejorar, que cambiar. Aprender, claro. Sin autocrítica no mejora nunca. Exactamente. ¿Qué pasa que las instituciones no pueden hacerla? Ahora es interesante porque vos planteás el tema, por ejemplo, del ejemplo de Semana Santa del 87, ¿no? Entonces, donde la división que en ese momento eran radicales y peronistas, que se enfrentaban en el Congreso, electoralmente o lo que sea, ven ante el peligro de todavía con un partido militar todavía vivo. Sí, real, un peligro real, sí. Cuando ven con un partido militar vivo, ven que lo que peligra el sistema, deciden abroquelarse. Bueno, es un momento parteaguas, ¿no? Donde estás de un lado o del otro. Este también es un momento parteaguas. Y pareciera que no lo estamos viendo del todo, de que este es un momento parteaguas. Yo no veo, a lo mejor estoy equivocado, pero no estoy viendo en estos días, por las dudas cuento, estamos grabando el día anterior a que se reúne Milei con Trump para entregarle, no sabemos muy bien qué recursos naturales, un montón de cosas, seguramente. Claro. Y no veo a la dirigencia política y planteando un debate que sí está planteando el periodismo, que es, estamos perdiendo margen de maniobra de nuestra... no vamos a poder definir ni el modelo económico. No, claro, perdemos soberanía, claramente. Viene una potencia, nos mete dólares en el mercado financiero y nos condiciona nuestro modelo productivo. Porque cuando viene a sostener el dólar bajo Scott Bessent, viene a decirte que vos no exportás más, que la soja la exportan ellos, no vos. Entonces... Pucha, ¿y dónde está la dirección? Yo no estoy escuchando eso. No estoy escuchando ese debate en la campaña. Estoy escuchando lo de Spert, que me parece muy bien. Estoy escuchando a los otros que dicen que el riesgo Cuca. No escucho a nadie hablar de esto. Y para mí es un tema que hay que hablar. Y que va a condicionar la vida de los argentinos. Bueno, también eso, digo. Y que debería broquelar. Pero es que el debate superfluo que se da por redes, que el debate del odio en el que han caído incluso quienes no eran partidarios del odio, este debate termina siendo una pantalla que no muestra lo que hay que mostrar y celebra el periodismo que sí lo muestra. Lo que pasa es que el periodismo puede visibilizar y necesita, digamos, para que un proceso se modifique, retroceda y cambie, y ya estamos a 24 horas, estamos medio liquidados, el periodismo tiene que visibilizar, lograr que la sociedad con esa visibilización se indigne, que luche por ese derecho, que ese derecho llegue a un congreso, que haya legisladores que lo aprueben. Digo, hay todo un proceso, no sé, algunos hablan de 7 etapas. Bueno, no importa, estamos a 24 horas y eso no está pasando, y es grave, es grave. Lo que sucede es que nosotros venimos de varias elecciones, estaba pensando por lo menos del 2015 para acá, donde la acumulación política solo por los que votan a A para que no gane B o los que votan a B para que no gane A, y da resultados electorales extraordinarios en términos de rédito. Las iniciativas que trataron de romper eso fracasaron. Yo creo que eso está entrando en una etapa porque objetivamente esto de que vino Macri y Macri le fue mal y volvió Alberto y Alberto le fue mal, entonces aparece Milei. Eso se va agotando porque cada vez estamos peor con ese sistema. Yo una vez le dije a Damián, yo creo en eso, la tengo que decir, Damián. Sí, por supuesto. Tomando un café, yo le dije... Yo lo usé como título de una nota mía. Sí, yo me sentí re orgulloso. Que no se puede hacer un país con medio país. No hay manera. Y esto es lo que estamos intentando ahora. Bueno, gana uno por 2 puntos, le impone todo al otro, gana el otro dentro de 4 años. Más allá de que a uno le pueda coincidir más con uno
que con otro. Me parece que esto se agota y necesariamente vamos a ese abroquelamiento, que no va a ser ahora porque estamos 15 días de unas Sí, porque una elección legislativa todavía. Pero antes también pasaba eso. Antes, entre los dos grandes bloques, peronismo y radicalismo, había mucha disputa, pero había temas en los que se podía consensuar. Y yo creo había que política, había ideas políticas. Hoy yo veo Bueno, mucho eso- afiche, muchas fotos, mucha cosa superflua. Es como si fuera obvio. el Instagram de la política, ¿no? Vivimos en tiempo del Instagram de la política, donde yo te muestro la foto y nada más, y un epígrafe abajo. Mira, hay dos momentos que para mí discutimos? la dirigencia política tiene que revalorizar. Uno especialmente, que es el abrazo de Perón con Balbín, Claro. que no fue dimensionado. Balbín, que había estado preso, bueno, que habían dicho de todo, de tirano, bueno. Y en ese abrazo me parece que los dos simbolizaron que si las grandes fuerzas populares no llegan a un mínimo común denominador, es imposible. Y lo otro que yo siempre rescato es el homenaje que le hizo en vida Cristina Alfonsín. Que el discurso de los dos, pero particularmente el de Cristina, me parece que habla de eso. Si en algún momento podemos sentarnos con diferencia a pensar esas cosas que dijeron en ese homenaje o analizar el abrazo a Perón Balbín, por ahí tenemos chance de mejorar más allá de las diferencias. Eso es lo que se rompió estos años, se llegó a un extremo que antes no existía y que creo que hay que recuperar. Cambio un poquito porque también... Al final nosotros le preguntábamos. No, sí, invítenme al programa de ustedes. Terminamos hablando de la Porque si dirigencia no- política y no de periodismo. No, yo no Tal tengo cual, problema. nos apasiona más la política del periodismo. Yo no tengo problema, al contrario. Y ustedes que están todo el día en función del periodismo, ¿cómo están las nuevas generaciones de periodistas? Pauperizadas, como Sí, dice. pauperizadas, sí. Precarizadas, con 3 laburos para poder Imposible. sobrevivir, Corriendo de un lado para otro. corriendo de un lado para otro, totalmente. Y además, qué sé yo, creo que también todo este recorrido que hicimos de los 42 años de democracia, de alguna manera estos pibes la vivieron, digamos, este sueño que teníamos nosotros, que con el periodismo íbamos a transformar cosas, no sé, Damián, vos me corregirás. Tal cual, sí. Digamos, teníamos un idealismo cuando llegamos acá absoluto. Yo me acuerdo de visitar mucho la Pozzole Prati. Había una cuestión, un compromiso social. Estos chicos ya leyeron que con todo eso se mueren de hambre. Ujú. Entonces son más pragmáticos. Por supuesto que le ponen a lo que les interesa alma, corazón y vida, pero se dan cuenta que tienen que tener 3 laburos para poder vivir. Entonces es Sí. muy difícil. En muchos casos terminan los mejores, los más capaces terminan dejando el periodismo. Sí. Trabajando quizás para marcas. Claro. Haciendo periodismo, digamos, Haciendo sería comunicación comunicación, institucional, claro. Esas Sí. cosas porque los medios hoy pagan sueldo muy de porquería, sobre todo para quienes recién empiezan. Entonces, bueno, mirá, yo tengo una hija de 28, mi hija mayor tiene 28 años, es abogada, ¿no? Y cuando terminaba la escuela, tenía 18, me dijo, yo quiero ser periodista. Y yo le dije, ni loca. ¿Por qué? Me dice, porque yo soy de la última generación que vive del periodismo bien, dije yo. Esa fue mi... Bueno, era un buen mi diagnóstico. impresión. Era un buen diagnóstico, Hace sí. 10 años, te estoy diciendo. Sí. No, Hoy hay una no lo arrastre. precarización tremenda. Es Bueno, complejo. vamos a ir cerrando para cumplir el compromiso horario. Nos quedamos recortos. Pero primero le voy a hacer la entrega de un regalo, pequeño regalo, por haberse molestado hasta acá. Es un anotador. Muchas gracias. Y después le Muchas voy a pedir gracias. una última reflexión sobre, digamos, qué positivo podemos encontrar. ¿Qué hay de bueno en lo malo? Claro. Ese es un buen ejercicio, Sí, buscar sí, lo bueno en lo sí, malo. que hay de bueno en lo malo que nos permita a futuro pensar que vamos a evitar más la democracia. Damián, Qué arranca vos. difícil encontrar lo bueno en lo malo. Mirá, en principio yo creo en la buena leche, digamos, Ujú. y que la gente de buena leche, no hablo gente de bien, gente Sí. de buena De leche. principios y de valores. Exacto, es más que la que no, digamos, que los malos son menos. Lo que pasa es que son más hábiles. Y
y tienen más recursos con los cuales hacer el mal. Pero bueno, pero tengo una confianza en la capacidad del ser humano de hacer autocrítica, observarse y mejorar. Y creo que también, bueno, estamos en un proceso de transformación muy profunda donde la tecnología, que es algo que sobre todo a nuestras generaciones se nos va un poco de las manos, cómo asirla, cómo abordarla, nos puede ayudar, pero que tenemos mucho que aprender para eso, y creo que el ser humano también tiene capacidad de aprendizaje. Y después, bueno, la democracia es el mejor sistema, y la posibilidad de hablar con el que piensa diferente es lo que debe primar en la democracia para que se produzca lo que vos decías, una conversación para llegar a ver qué tenemos en común, ¿no? Es decir, además, qué nos diferencia ya sabemos, bueno, pero qué tenemos en común. Confío en esa búsqueda también. Bueno, Ana, lo dijiste todo. Estuviste muy bien, como siempre, un genio. Yo creo que, a ver, que lo mejor es que la democracia exista. Porque si hay democracia, hay derechos. Y tenemos la posibilidad, la oportunidad de ejercer esos derechos. Quizás lo estamos dando por sentado, quizás es tan difícil llegar a fin de mes y pasan tantas cosas, pero que exista la democracia, creo que es un valor fundamental a transmitirle a nuestros hijos también, ¿no? A la generación que viene. Esto que tienen se pagó con sangre y hay que cuidarlo entre todos. Muy bien, Muy nos quedan temas pendientes, nos quedó el tema del Yo tarot. quiero también decir mi admiración por Es Evelyn, mutua, que es es mutua. mutua, lo sabemos Yo los quiero dos, ya decir lo mi hemos hablado. admiración por Lo los hemos dos. hablado algunas veces. No, de verdad, bueno, lo iba a decir en la presentación y me olvidé. Evelyn, además de lo que dije, a nosotros nos consta que cada vez que la convocamos para alguna actividad que tiene que ver con lo social, que tiene que ver, por supuesto, con la política de derechos de género, siempre dice presente y lo valoramos mucho. Y también a mí me parece muy interesante, perdón. Sí, no, dale. De Evelyn también, y de su producción escrita, porque yo también escribo, que ella tiene una cosa con la calle y con el contacto humano, donde une, ahí como en lo que dijo recién también apareció eso, ¿no? Esa cuestión de lo humano con esto del trabajo periodístico, la capacidad de relatar, pero siempre recogiendo la experiencia humana y social del otro para poder mostrarle y A mí un halago que es un montón, porque digamos, los que están al otro lado deben saber que Damián creó un medio de comunicación, forjó periodistas que lo admiran. Una cosa es crear un medio y otra cosa es que esos pibes a los que vos le enseñaste lo admiran, lo aman. Eso habla de vos, ¿no? Como ser humano y como comunicador. Te lo quiero decir porque aparte hablo mucho de juntos, claro. y hay una enorme admiración, lo cual habla de vos. Primero como profesional, grandioso, y segundo como ser humano. Como persona. Bueno, gracias, dejémonos de tirarnos flores. No. Es la oportunidad, pero nos queremos y no nos vemos nunca. No, pero lo que decís vos, Damián, me parece que es la clave. El periodismo, la actividad política, la actividad sindical, si no tiene lo humano, no tiene al ser humano como centro de toda la acción, necesita más calle. Fracasa, no hay manera de que eso funcione. La democracia necesita que la dirigencia, el periodismo, tengamos más calle. Sí, y más puntos de encuentro también. Porque uno, viste, tiene nos encontramos en la calle. Claro. Es un buen lugar de encontrar. Bueno, nos quedó pendiente el tarot, decía, que para la próxima invitación lo traemos y la próxima lo hacemos en vivo y en directo. No me di cuenta de traerlo. Yo tampoco me di cuenta de pedírtelo, te digo la verdad. Pero bueno, de verdad, muchas gracias, Damián. Eve, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos en el próximo episodio de Habitemos la Democracia, como digo, siempre haciendo muchas preguntas y con suerte encontrando algunas respuestas. Muchas gracias.